Mi papá me pidió que hablara esta tarde en conmemoración del Día del Padre y que tocara el tema de la paternidad espiritual. ¿Qué es ser un padre espiritual? ¿Qué significa ser un padre espiritual? Y el tema que hemos elegido es ¿qué características tiene un padre espiritual? Este día vamos a hablar acerca de las características de un padre espiritual. Y creo que no hay mejor texto bíblico que enseñe acerca de esto que 1 Corintios 4, del 14 al 21. Pablo fue, es y sigue siendo el hombre con mayor influencia en la teología, y no solamente en la teología, sino en la práctica de los cristianos hasta este día. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, este hombre hizo quizás lo que muchos de nosotros anhelamos hacer, pero más que ponerlo en alto, está puesto como un ejemplo para nosotros. Y este pasaje realmente describe mucho de su corazón. 1 Corintios 4, del 14 al 21 dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque creo que en este pasaje tenemos palabras dignas de meditar en este Día del Padre. Este pasaje no solamente está dedicado, sabemos, para los pastores, para aquellos que están en el ministerio, sino para cada uno de nosotros. Enséñanos por medio de tu palabra este día cómo funciona esto de ser padre espiritual, cómo funciona este amor que tú has derramado en Cristo para nosotros y que también quieres que pongamos en práctica. Te pido que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes para poder recibir tu palabra con gozo y con mansedumbre en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Características de un padre espiritual. Pero antes de seguir con este pasaje y explicar precisamente lo que este pasaje nos da a entender, quisiera tocar dos puntos rápidamente. ¿Qué es un padre espiritual? Pues la religión católica nos ha enseñado o ha enseñado por años que hay un santo padre, el cual toda la iglesia tiene que reconocer como el padre espiritual, como la guía espiritual del mundo católico, del mundo de la iglesia universal. Y esa persona es el Papa. El Papa, dentro de sus títulos, que por cierto tiene muchos, buscaba en un documento que se llama el Anuario Pontífico, que los títulos del Papa son el obispo de Roma, el vicario de Jesucristo, el sucesor del príncipe de los apóstoles, el pontífice supremo de la Iglesia Universal, el primado de Italia, el arzobispo metropolitano de la provincia romana, el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios, entre otros temas. Esos son los títulos oficiales que a este hombre la Iglesia ha tenido a bien darle. Pero el título en sí, papa, la palabra quiere decir, viene del griego papas, algo chistosa, pero quiere decir aquella palabra con la cual un hijo se refería a su papá. La palabra que un niño usaría para referirse a su papá. La palabra en sí quiere decir padre. Y la iglesia dicta que este hombre tiene que ser reconocido como el padre espiritual de la iglesia católica. A lo largo de la historia, comenzando desde el tercer siglo, se le comenzó a designar así, porque de hecho era un título que la iglesia reconocía que todo obispo tenía que tener.
En la iglesia antiguamente a todos los obispos se les refería, uno se refería a ellos como padre. Pero más adelante la iglesia fue condensando este término hasta que finalmente el padre de los padres de la iglesia católica es el Santo Padre para ellos, el Papa. Bien, creo que argumentar en cuanto a la legitimidad de eso, en primer lugar no tomaría mucho tiempo, pero en sí referirnos al título no tiene mucho punto debatir con él, más que ver lo que la palabra dice acerca de eso. Mateo 23, del 8 al 12. Jesús estaba refiriendo en esta porción a los rabinos, a los maestros de Israel. Estos maestros se habían autodenominado maestros, ellos mismos, entre ellos también se alababan y amaban que la gente se refiriera a ellos como rabí, como maestro, incluso como padre. Ellos amaban que la gente los tuviera en alto, que los viera como espiritualmente superiores, que la gente los respetara porque ellos verdaderamente habían enseñado que ellos eran superiores. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y hablando de la paternidad espiritual, pareciera, por eso quiero tocar este versículo rápidamente, que esto nos prohíbe llamar Padre espiritual a cualquier persona en esta tierra. Sin embargo, Pablo mismo, como nosotros vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar hoy, refirió a su misma persona como Padre de la iglesia de los Corintios. ¿De qué estaba hablando Jesús en esta porción? Dice el título: Jesús acusa a los escribas y fariseos. El punto no es el título que la gente quiera autodenominarse, no es en sí que Cristo esté hablando en contra de que tengamos títulos para nosotros mismos, sino lo que él menciona en el versículo 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es el problema cuando una persona viene y dice: yo soy su maestro, sigan todo lo que yo digo. El pastor se para aquí cada domingo, pero él no habla de lo que él piensa, él habla de lo que está en la palabra de Dios. Finalmente, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro padre, en cierto sentido, termina siendo el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, él es el único que tiene que ser reconocido como el maestro de la iglesia. Cualquiera que quiera llamarse o denominarse el maestro de la iglesia, el padre de la iglesia, simplemente está usurpando un lugar que no le pertenece. A ninguno de nosotros merecemos llamarnos padre como si eso nos pusiera en un plano superior a otra persona. Nadie en este mundo merece ser tenido como más alto, como el pináculo de la religión o el pináculo de la iglesia. Solo uno, el cual es Jesucristo. Así que vamos y regresamos a nuestro texto, 1 Corintios, del 14 al 21. La iglesia de los Corintios puede ser una iglesia, todos, si hemos estudiado un poco de esta epístola, pues bastante curiosa. No era una iglesia en los términos de mi papá bien portada, sino que era mal portada. Esta iglesia en la cual Pablo hasta este punto había invertido por lo menos 1 año y medio de su vida, enseñándole seguramente noche y día. Las primeras noticias que Pablo recibió de esta iglesia es que eran divisionistas, que unos querían llamarse de Pedro, otros querían llamarse de Pablo y otros más exclusivos querían llamarse de Jesucristo. Pablo les dice: ¿está dividido Cristo? ¿O Pablo murió por ustedes? ¿O fueron bautizados ustedes en el nombre de Pablo? No, yo quiero que sean de un mismo sentir, quiero
que estén unidos en Cristo. Y el tono de la epístola en general es severo. Él utiliza palabras fuertes, términos fuertes para amonestar a esta iglesia que se estaba desviando de lo que habían aprendido de él. No solamente tenían el problema de la división, sino que tenían el problema de la carnalidad. Habían tales pecados en la iglesia de los Corintios que incluso los gentiles se asustaban del pecado que muchos de estos creyentes practicaban. Y Pablo utiliza esta carta para amonestar a la iglesia. De hecho, se dice que no fue esta la carta más severa, sino que hubo una carta que no está reconocida en el canon como inspirada, a la cual Pablo mismo hace alusión, que se llama la carta severa. No fue solamente una carta la que Pablo envió, sino que seguramente envió 3 o 4 a esta epístola, a esta iglesia, porque esta iglesia verdaderamente merecía esto. Y los primeros 3 capítulos, él comienza con esa amonestación, diciendo: ¿está dividido Cristo? No, sean de un mismo sentir. En el capítulo 1 tenemos ese pasaje conocido en el cual dice: lo insensato del mundo eligió Dios, no eligió lo fuerte, no eligió lo superior, sino que eligió lo que no es para deshacer lo que es. Y comienza a hablar también acerca de aquellos que estaban despreciando su autoridad como apóstol, y en el capítulo 4 comienza a defender su apostolado. Comienza a defender su apostolado en contra de aquellos que no querían hacerle caso a él y que pensaban de él que él había usurpado esta autoridad, que no le había sido dada por Cristo. Términos siempre severos, términos duros, pero con esos términos es donde entramos a este pasaje. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados de Dios. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Padres. Pablo ya había utilizado ciertas metáforas para referirse a los apóstoles o a los pastores en esta epístola. En el 3:5 se refiere a los servidores como servidores, se refiere a los ministros como servidores. En el 4:1 utiliza 2 términos, servidores dice ahí, pero verdaderamente se traduce como esclavos, esclavos de Cristo. Los ministros no son más que los esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hemos sido puestos en responsabilidad, una responsabilidad que es nuestra para cumplir delante, no de los hombres, como él explica más adelante, sino delante de Dios. Pero también utiliza metáforas un poco más conocidas. En el 3:6 habla acerca de cómo los ministros son agricultores, básicamente, de cómo uno riega, otro planta, pero el crecimiento finalmente lo da Dios. Somos servidores, somos trabajadores, las palabras de Jesucristo, de la viña de Dios. En el 3:10 se refiere a él como un perito arquitecto, como el que puso el fundamento en la iglesia, pero va a venir otro que va a trabajar sobre el fundamento que él puso. Pero ninguna de estas metáforas quizá demuestra el corazón de Pablo para la iglesia de Corinto como la metáfora que vamos a estudiar en esta tarde. La metáfora más íntima que Pablo utiliza para referir a su relación entre él y los corintios es la metáfora de un padre, de la relación entre un padre y un hijo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Ayos. Los ayos eran básicamente esclavos de confianza de una familia pudiente en aquella época, la cual a este esclavo lo ponían en la responsabilidad de dirigir a un hijo, El hijo generalmente no salía de la casa hasta más adelante, entonces por eso le ponían un esclavo, un ayo, que iba a ser responsable de guiar a este niño en su juventud, a hacerlo tomar buenas decisiones morales y buenas decisiones acerca de cómo él iba a llevar su vida.
Y él dice, quizás tengan ustedes 10,000 de estas personas. Quizás ustedes tengan muchos, utiliza obviamente exageración ahí, 10,000 de esas personas que simplemente son aquellos que los instruyen con palabras, que vienen donde ustedes y les dan reprensión, les dan enseñanza, pero que verdaderamente no están íntimamente interesados en ustedes. Y él básicamente está diciendo, yo no soy de esos. Yo no soy de los que simplemente les enseña, no soy de los que simplemente los reprende o los amonesta, yo soy de los que los ama. Mi relación con ustedes es una relación de amor, no es una relación fría, no es una relación simple, insípida, es una relación que yo he puesto en mi corazón que sea de amor. Quizá ustedes tengan 10,000 años, tengan muchas de esas personas que les instruyan, pero padre espiritual, dice él, solo tienen uno, que soy yo, Pablo. No tendréis muchos padres. Esta es la razón por la cual Pablo estaba escribiendo esta carta. Esta es la verdadera razón por la cual Pablo escribía esta carta. Sí, estaba afligido por la iglesia porque habían divisiones, porque eran carnales, pero nada de esto interesaría si verdaderamente su corazón no estuviera totalmente abocado a esta iglesia. Él escribe esta carta severa con dura reprensión porque amaba a esta iglesia como un padre ama a sus hijos. De hecho, todos los apóstoles en cierto momento desarrollaron esta actitud. Pedro en su epístola, en su primera epístola, llama a Marcos su hijo. Y todos conocemos seguramente primera de Juan, en la cual Juan repetidamente utiliza la frase, hijitos míos, hijos míos. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La razón de esta gente de escribir estas cartas que muchas veces eran severas, que muchas veces eran duras, era el amor de padre que tenían por la iglesia. No era como él reprende la noción de que era por dinero, que era por fama. Esto verdaderamente estaba fundamentado en el amor que Cristo les había demostrado a ellos y que ahora ellos habían puesto sobre sus rebaños en las diferentes iglesias. Así que vamos a ver las características de lo que ser un padre espiritual significa. ¿Qué características tenía Pablo al ser un padre espiritual? La primera es que un padre espiritual engendra. El padre espiritual da a luz. Versículo 15, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un padre fisiológico solamente puede ser llamado padre si ha producido descendencia. Alguien no puede ser llamado padre si no ha tenido hijos todavía. Eso es quizás lo más lógico que nosotros podamos ver. Igualmente, en el ámbito espiritual, alguien no puede ser llamado padre en el sentido exclusivo si no ha engendrado hijos en el Señor. Por cierto, es algo a lo cual todos estamos llamados. Los cristianos no estamos llamados a simplemente ser cristianos toda nuestra vida y vivir para nosotros. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, engendren hijos espirituales, es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Y es la instrucción clara de todas las epístolas. Nosotros tenemos que reproducirnos, tener discípulos, hacer una caligrafía nuestra en otra persona, escribir en el corazón de otra persona lo que nosotros hemos aprendido. Los cristianos, ese es nuestro llamamiento, a reproducirnos, a tener discípulos, a engendrar a otras personas en el Señor. Y Pablo tenía esta relación con los corintios. En el capítulo 18 de Hechos, nosotros vemos la historia, no lo busquen, pero él después de haber sido azotado en Filipos y de haber sido ultrajado en Atenas, él llega a Corintios y después de entrar a la sinagoga donde los judíos no le dieron espacio, sino que ya estaban intentando matarlo también, uno creyó, el cual era llamado Crispo.
En Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí comenzó la iglesia de los corintios. El primer creyente, Crispo. Ya tenía Pablo ahí a Aquila y a Priscila para ayudarle, y más adelante me parece que también llegaría Silas y otro. Pero ahí comienza la iglesia de Corinto. Comienza con Pablo dando a luz su primer hijo espiritual corintio, Crispo. Y luego muchos a raíz de ese testimonio también creen y se van agregando, como siempre pasa, se van agregando en el Señor. El primer creyente de Pablo produce también muchos más creyentes espirituales en Corinto. Y esa es la responsabilidad de cada creyente, dar a luz hijos, así como incluso Pablo nos deja el ejemplo, producir una descendencia espiritual. Pero antes de que Pablo nos haga creer que fue por él, que él fue el salvador de los corintios o que él fue el salvador de esta iglesia, además de repetirle en esta carta de que no fueron bautizados en su nombre y de que él no murió por ellos, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Yo fui el agente humano, sí, yo fui quien vine, yo fui quien fui enviado, pero ustedes en Cristo Jesús y por medio del evangelio es que ahora han vivido en el Señor. Las palabras mismas de Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es de Dios por medio de Jesucristo. Solamente el poder de Dios puede resucitar a una persona muerta. Solamente el poder de Dios puede dar vida a aquellos que están muertos. Y esto solamente se puede dar por medio del evangelio, solamente por la palabra predicada. Es el único método. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el evangelio el que da a luz, el que nos hace dar a luz a otras personas. No nos avergonzamos de él porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo la palabra predicada. Por eso Pablo era tan intenso en su predicación, porque sabía que la única manera de engendrar hijos espirituales era a través de la palabra enseñada y predicada. Sin embargo, a pesar de que es en Cristo y que es por medio del evangelio, Pablo está enfatizando que fue Él el que vino y los engendró. Y Pablo tenía esa actitud para muchas personas en sus cartas. Él llama a Timoteo su hijo amado y también a Tito su hijo amado, el hijo verdadero en la fe. Y había una persona que estaba definitivamente en el corazón de Pablo, el cual era Onésimo, aquel esclavo que había huido de su amo Filemón y que había venido a él y que había sido engendrado también por Pablo. Filemón, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No era extraño para Pablo hablar en estos términos de que él había dado a luz a creyentes. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en él si alguien no les predica? Nuestra labor es predicar, y la labor de la iglesia no es estar dormida. La labor de la iglesia es continuamente estar dando a luz hijos espirituales. Dice un comentarista, yo creo que la iglesia tiene que ser una cuna de maternidad, dice, en el cual constantemente se estén escuchando los llantos de los nuevos bebés en Cristo. Nosotros constantemente tenemos que estar escuchando de nuevos nacimientos en esta iglesia, en nuestra misión. Así que un padre espiritual engendra hijos. Esa es la primera característica. Pablo había engendrado a estas personas por medio de la predicación de la palabra. Un padre espiritual engendra,
pero no engendra y abandona, sino que la segunda característica es que un padre espiritual ama. Un padre espiritual es amoroso. Regresamos al versículo 14 y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como a hijos míos amados. Y la palabra que utiliza Pablo es refiriéndose al amor ágape, el amor más íntimo, el amor más profundo que se puede llegar a tener por otra persona. No es un amor simplemente filial o familiar, sino que es un amor íntimo, un amor sacrificial, un amor que no busca lo suyo, un amor verdadero, el amor que Cristo Jesús había tenido por él. Pablo amaba a los corintios. Verdaderamente su corazón estaba totalmente dolido cuando él escuchaba noticias acerca de la iglesia y de cómo esta iglesia se comportaba. En 2 Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En 2 Corintios 11:11 dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dios sabe que todo lo que yo hago no lo hago por fama, no lo hago por fortuna, no lo hago por simplemente ganar cosas materiales, lo hago por el amor que tengo por ustedes. Y mucha de la razón de que hayan tantos creyentes que simplemente son creyentes pero nunca crecieron en el Señor, es que muchos engendraron hijos y los abandonaron. Los engendraron, los hicieron nacer en el Señor, quizás les predicaron la palabra del Evangelio, pero los abandonaron al nacer. Y cuán despreciable es cuando un padre natural abandona a su hijo, ¿verdad? Todos decimos que esa debe ser una de las mayores maldades en esta tierra. Pues igual de negligente es un creyente que da a luz un hijo espiritual y que lo abandona para que básicamente él crezca por sí solo. Como si alguien no necesitara de amor y de cariño y de enseñanza para crecer. Como si una planta fuera a crecer por sí sola. Como si no necesitara que se le riegue, que le dé el sol para que esta planta crezca. Y nosotros tenemos que ser así con aquellas personas a las cuales les predicamos. Hermano, Dios nunca estuvo más interesado en la salvación de alguien que en su santificación. Dios está igualmente interesado en la salvación de una persona como está interesado en su santificación. Él no nos salvó para que simplemente estuviéramos salvos. Él nos salvó, dice su palabra, para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido salvos para ser santificados, para crecer. Y esa actitud es la que Pablo tenía para con las iglesias. Él no se conformó con simplemente que hubieran creyentes, que hubieran salvos en las iglesias. Él quería que estos hombres fueran maduros en el Señor, que crecieran, que ya no fueran niños espirituales, sino que crecieran y fueran igual a la imagen de Cristo como Él era a la imagen de Cristo. Y ciertas cosas prácticas pero profundas acerca del amor de Pablo, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, no solamente quizás en nuestro amor hacia los creyentes, sino también sería bueno que lo tomáramos en cuenta hasta en cuanto a nuestro amor para nuestros hijos, incluso carnales. Pablo tenía un amor comprensivo y tierno. Dice 1 Tesalonicenses 2, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Sí, Pablo tenía palabras duras, él tenía palabras de reprensión, pero cuando él estaba en el cuerpo presente con la gente, él era tierno, él era compasivo, él demostraba que tenía su corazón abocado a la iglesia. Más adelante dice, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo era tierno, era consolador, exhortaba, pero siempre con amor. También tenía otra característica, su amor, es que su amor era intenso. Su amor para sus hijos espirituales era intenso. A los Gálatas, otra iglesia rebelde, en el capítulo 4, versículo 19, les escribe, hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su amor era intenso. Como una madre, y yo tengo un ejemplo en mi casa, que no puede dormir si el hijo no llega a casa, ¿verdad? Pues nosotros en mi casa somos varios que estamos todavía al cuidado de ellos, y ella no duerme hasta que todos ya estamos en la camita, hasta que todos ya estamos metiditos en las cobijas. Si no, no duerme. Pues así era el amor de Pablo. Pablo sentía un dolor intenso por cada una de las iglesias que él tenía bajo su cuidado. Cuando él está haciendo una lista acerca de todas las cosas que él ha pasado, él dice: he pasado naufragios, me han apedreado, me han dado latigazos, no sé cuántas veces él agrega y dice: y a todo a esto le agrego el dolor, el cuidado que tengo por las iglesias de Cristo Jesús. Tenía un corazón intenso. Y debo agregar que no se puede tener un amor verdadero si no existe quizá esa emoción. No se puede tener un amor verdadero si no es un amor que está pendiente día y noche, segundo a segundo de la otra persona. Ese es el ejemplo que tenemos del amor de Pablo. Y quizás la mayor de las características del amor de este hombre es que era un amor sacrificial. A los Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 12, versículo 15, les escribe: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No estoy interesado en recibir nada, no estoy interesado en que ustedes me devuelvan lo que yo les estoy dando, yo simplemente estoy interesado en que ustedes reciban mi amor. Un amor sacrificial, un amor que en el caso de Pablo experimentó dolor, experimentó angustia, todo para poder llevar el evangelio a aquellos a quienes amaba. Él decía: ustedes me han llegado a ser tan queridos que no solamente quisiera darles el evangelio, sino que también yo desearía darles mi propia vida. Y lo hizo. Sacrificó 30 o no sé cuántos años más de su vida por servir a otros. No por servirse a sí mismo, sino para servir a aquellos que habían sido puestos a su cargo. Un padre espiritual engendra, en primer lugar; un padre espiritual ama; y en tercer lugar, un padre espiritual amonesta. La segunda parte del versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Para amonestaros. Diciendo: no estoy aquí para avergonzarlos. No estoy aquí para simplemente hacerles saber lo que están haciendo mal y que simplemente ustedes se sientan mal por lo que están haciendo. No, no estoy para eso, sino que estoy para amonestarlos a ustedes. La palabra en sí quiere decir criticar con el objetivo de que alguien cambie su manera de actuar. La palabra quiere decir que él les decía lo que estaban haciendo mal para que ellos cambiaran su manera de actuar y voltearan para ir en el camino correcto. Ese era el propósito de él. Y eso se requiere de un padre. Eso se requiere de un padre espiritual. Mucha gente utiliza el discipulado o creen en el discipulado que simplemente es el discipulado de enseñar principios. Vamos a reunirlos a todos a la iglesia y les vamos a enseñar. Un pastor dice: yo verdaderamente creo que un pastor tiene que oler a oveja, porque el pastor está ahí para interesarse por la vida de sus ovejas, para interesarse en lo que pasa en la vida personal de cada uno de los creyentes que están a su cargo y reprenderlo si en su vida personal está errando. Para eso está el pastor, para íntimamente relacionarse con aquellos que están a su cargo y hacerles saber lo que están haciendo mal y criticarlos con el fin de que ellos cambien su manera de actuar y vayan por el camino correcto. Si un pastor no hace eso, verdaderamente me parece que no tiene un amor verdadero. Y si un padre, por el contrario, no hace eso, me parece que tampoco tiene un amor verdadero. Muchos hijos se desvían del camino y los padres ni siquiera se dan cuenta.
Elí era un ejemplo de eso, ¿verdad? El sacerdote al cual Ana le llevó a Samuel. Pues los hijos hacían lo que querían y él no les decía nada. ¿Cuál fue la consecuencia? Que al final no solamente sus hijos murieron, sino que también Dios le quitó la vida a él. Porque si un padre no reprende a sus hijos, no les dice lo que están haciendo mal, ¿cómo van a darse ellos cuenta de lo que están haciendo mal? Un padre espiritual amonesta a sus hijos espirituales. Pablo hacía esto en Colosenses 1:28, dice, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre. Él amonestaba a todo aquel con el que se encontraba. Él estaba pendiente de la vida de todos los creyentes y a todos les decía constantemente lo que estaban haciendo mal y lo que tenían que hacer bien. Dirían que incómodo debió haber sido entonces estar a la par de Pablo. No, porque lo hacía por amor. Porque la gente podía sentir el amor en las palabras de reprensión, en las palabras de redirección para sus vidas. Un padre espiritual amonesta. Un padre espiritual engendra, un padre espiritual ama, un padre espiritual amonesta, un padre espiritual se presenta como ejemplo. Se presenta como ejemplo. Versículos 16 al 17. Por tanto os ruego que me imitéis a mí. Por tanto os ruego que me imitéis a mí. Por tanto os ruego que me imitéis. Todos sabemos esto. No es suficiente simplemente darle los principios a la otra persona y decirle, todos estos son los principios por los cuales tienes que vivir, vívelos. Ve y haz todo lo que tú tengas que hacer con ellos. Sabemos que es necesario presentarse uno como ejemplo. Esa era la exhortación de Pablo a Tito. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Tú tienes que ser el ejemplo para los creyentes. Si un padre, de nuevo en el sentido carnal, en el sentido natural, simplemente le dice a su hijo qué hacer y él vive en su casa haciendo todo lo contrario, ¿cómo puede esperar que su hijo resulte derecho y resulte recto? Más bien se desarrolla un resentimiento en este joven porque dice, este hombre me reclama lo que yo tengo que hacer y él no me da ejemplo de lo que quiere que yo sea. Muchos padres están deseosos de que sus hijos no se aboquen al alcohol, no se aboquen a las drogas y en su hogar están recibiendo el ejemplo de tales cosas. Un padre se entristece porque su hijo tuvo el problema de las mujeres y de la inmoralidad sexual, y cómo no lo va a tener si en su casa recibió tal ejemplo. El ejemplo que se recibe en el hogar es el ejemplo que finalmente nuestros hijos están condenados a seguir si no hay alguien que les presente el ejemplo de algo contrario. Por eso es tan difícil, dicen por ahí, ser creyente en el hogar. Porque quizás para el pastor es fácil predicar aquí los domingos, pero demostrar todo lo que vive aquí y predica aquí los domingos es dificilísimo de lograr en el hogar. Hay que predicar, hay que vivir lo que predicamos. Hay que ser ejemplo. La palabra en sí, imitar, viene del griego mímites y quiere decir mímica, ser alguien que imita, que hace una mímica total de lo que el otro hace. Pablo estaba diciendo, como decía en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que he hecho es ejemplar, decía Pablo. Sigan, simplemente acuérdense de lo que yo hacía, de cómo yo me comportaba delante de ustedes y simplemente sigan el ejemplo que yo ya les puse. No tienen excusa porque yo fui ejemplar delante de ustedes. Palabras memorables en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un padre espiritual se presenta como ejemplo de aquellos a quienes está guiando. No simplemente les dice lo que tienen que hacer, sino que demuestra lo que sus hijos espirituales tienen que hacer.
¿Y qué ejemplo habrán recibido los corintios de este hombre, verdad? Hombre ejemplar aún hasta este día para nosotros, que definitivamente vivía de la manera en que Cristo le había enseñado a vivir. Un padre espiritual engendra, un padre espiritual ama, un padre espiritual amonesta, un padre espiritual se presenta como ejemplo, un padre espiritual enseña. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Versículo 17. Él dice, os ruego que me imiten, les ruego que sean imitadores de mí. Y después parece decir algo contradictorio. Por esto mismo, por la razón de que yo quiero que me imiten, en el versículo 16, por esta razón, porque yo quiero que me imiten, les he enviado a Timoteo. Y dirían, pues lo que parece más lógico es que si yo quiero que me imiten, pues yo mismo me voy a presentar delante de los que quiero que me imiten. Y sin embargo, él dice, yo quiero que me imiten a mí y por eso voy a enviar a Timoteo. ¿Cuál es la idea de esto? Es el mayor ejemplo de cómo reproducirse, de cómo ser ejemplar para otro creyente. Pablo tenía la confianza de que si enviaba a Timoteo era lo mismo de que si él mismo estaba yendo a ellos. A Timoteo, el verdadero hijo en la fe. A Timoteo que si quizá habían otros que seguían el ejemplo de Pablo, tenía muchos ayudantes. Si había uno al cual Pablo tenía la confianza de enviar y estar totalmente tranquilo de que él iba a hacer el trabajo que Pablo mismo haría, era Timoteo. En Filipenses 2, del 19 al 22, dice así, hablándole a los filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Quizá habían otros que imitaban a Pablo, quizá habían otros que procuraban seguir el ejemplo de Pablo, pero Timoteo tenía el mismísimo sentir del corazón de Pablo. Pablo se había reproducido tan bien en este joven que lo podía enviar con toda confianza para que él mismo les diera la misma instrucción que Pablo mismo les daría. Lo que suscita la pregunta en nosotros, ¿y nosotros tenemos a esa persona? Tenemos esa persona en la cual nosotros sentiríamos la confianza de que este hombre va a hacer exactamente lo que yo haría. Pues como padres espirituales estamos llamados a tener un discípulo en el cual nosotros simplemente le podemos decir: anda, porque yo sé que tú vas a hacer lo que yo mismo haría. En Filipenses 2:22 dice: porque él como a hijo, a padre ha servido conmigo en el evangelio. Había sido una relación de años en el cual Pablo no simplemente le había enseñado principios, no simplemente le había enseñado doctrina, lo cual era fundamental, pero Timoteo había venido a ser la reproducción exacta de Pablo. De tal manera que Pablo tenía toda la confianza de enviar al mismo Timoteo para que fuera a hacer el trabajo que él deseaba hacer. ¿Cuál es ese trabajo? El cual os recordará mi proceder en Cristo. Él mismo va a ser el ejemplo de lo que yo era delante de ustedes. Él va a venir a recalcar el ejemplo que yo ya les puse. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y aquí es donde entramos a la enseñanza. Un padre espiritual enseña. Y Pablo era el ejemplo de esto. De la manera que enseño en todas partes. Es necesario para el padre espiritual enseñar doctrina. Enseñar los principios espirituales de la Biblia. Enseñar quién Dios es y cómo Cristo es y cómo Cristo vive. Es necesario, es indispensable que como cristianos crezcamos en la doctrina de Jesucristo.
Porque si no crecemos en la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, simplemente vamos a ser niños espirituales llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Y obviamente se puede decir mucho acerca de la enseñanza, ¿verdad? Quizás no sea el enfoque principal de esta tarde y por eso simplemente quizás será tocar principios. Pero un principio que está notorio aquí es que de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En otras palabras, a donde quiera que yo voy enseño lo mismo. Yo no formulo un mensaje, decía Pablo, para cada iglesia que voy y procuro acomodar las necesidades de cada persona a la iglesia que voy para la enseñanza que voy a dar. Él básicamente estaba diciendo, yo aquí les enseño esto y si ustedes van a Galacia, si ustedes van a Colosas, van a encontrar la misma enseñanza que yo ya les di a ustedes. No hay nada nuevo, no hay algo diferente que yo venga a enseñar. Yo enseño lo mismo, la misma doctrina, la misma enseñanza en cada iglesia donde yo voy. El mensaje no está para ser diseñado y recortado para cada persona. El mensaje que necesitamos todos es el mismo. Todos crecemos por la misma palabra de Dios. Yo a todas las iglesias donde voy, a todas las partes donde voy, dice Pablo, enseño lo mismo. Un padre espiritual engendra, un padre espiritual ama, un padre espiritual amonesta, un padre espiritual se presenta como ejemplo, un padre espiritual enseña y finalmente un padre espiritual disciplina. Un padre espiritual disciplina. Versículos del 18 al 21. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Habían personas ahí en la iglesia de los Corintios que estaban envanecidas, que eran orgullosas, que eran soberbias y que decían, nosotros no necesitamos a Pablo, tenemos a Apolos, no necesitamos ni siquiera a Apolos porque ya Cristo nos enseña todas las cosas. No necesitamos que Pablo venga, no necesitamos un pastor que venga y nos diga qué hacer, nosotros ya lo tenemos todo resuelto. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Como diciendo, pues ahí les voy. Aunque no me quieran ahí, yo voy porque es el mandato que Cristo me ha puesto para ir. Si el Señor quiere, obviamente. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Porque sabemos que muchas veces Pablo se determinaba a ir a cierto lugar, pero Dios le cambiaba la dirección. Pero si Dios quiere, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo vengo a disciplinar a aquellos que son mucho hablar, pero que no tienen nada que demostrar. Que simplemente dicen y dicen, pero no viven nada. Y es la misma actitud y lo mismo que Pablo evitó hacer cuando él vino a predicar a Corinto. En el versículo 3 y 4 del capítulo 2, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significaba? Que yo lo que demuestro es cómo Cristo verdaderamente vive en mi vida. Yo vine a ustedes, dice Pablo, después de haber sido latigado, después de haber sido vituperado, yo aún demuestro que Cristo tiene poder porque vengo con el mismo amor y con la misma determinación a disciplinarlos y a hablarles a ustedes. Ese es el poder que un hijo tiene que ver en su padre, que no importa las dificultades que pase, que no importa las dolencias y las angustias que pase, él igual está ahí demostrando el poder que Dios tiene para transformar una vida. Él venía a disciplinar. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Ustedes ameritan que yo venga con palabras duras, estaba diciendo él. Todos conocemos eso. Como hijos todos conocemos que muchas veces fuimos rebeldes y que la palabra nos instruye a disciplinar con vara a los niños. Yo recuerdo muy bien, definitivamente. No era muy rebelde, mi hermana era mucho más rebelde que yo. Pero igual, era necesario, la vara fue necesaria muchas veces para desviarnos del mal camino donde íbamos. Hebreos 12, del 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay padres que se niegan a disciplinar a sus hijos, se niegan a corregir a sus hijos. Si no hay disciplina, no hay amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué tipo de hijo? Y sabemos la palabra dura que más adelante se menciona. Si no hay disciplina, no hay amor. Si no hay disciplina, verdaderamente no existe una relación entre un padre y un hijo. Un padre disciplina al hijo al que ama. Sí, es dura. Sí, quizá le duela mucho al padre disciplinar a sus hijos, pero es necesario. No solamente en el ámbito carnal, en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Es necesario que el padre espiritual discipline a su hijo. Le diga lo que está haciendo mal. Quizás muchas veces le saque lágrimas, quizás muchas veces hayan enojos entre la congregación al pastor por las cosas que el pastor les dice, pero si no se dice, no va a haber un cambio. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Como diciendo lo que los padres nos decían, ¿verdad? Si seguís haciendo eso, te voy a castigar. Si seguís haciendo eso, te voy a castigar. ¿No entendiste? Pues ahí te voy. Era la actitud de Pablo. Pueden arrepentirse ahorita, pueden cambiar de camino ahorita, pero si no cambian de camino, si no cambian su manera de actuar, yo voy a venir y voy a venir con mi vara en la mano. Un padre espiritual engendra, un padre espiritual ama, un padre espiritual amonesta, un padre espiritual se presenta como ejemplo, un padre espiritual enseña, un padre espiritual disciplina. Terminamos esta lección de esta tarde en la tercera epístola de Juan, el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El pastor no tiene mayor gozo que saber que los creyentes de su congregación están caminando en el camino correcto. El pastor no tiene mayor satisfacción de saber que todo el trabajo duro que él empedernidamente ha puesto en la congregación está rindiendo el fruto, de que el camino malo en el cual un creyente andaba ahora se ha desviado, ha dado media vuelta y ahora es un camino bueno. Ese es el corazón de un padre espiritual. Eso es lo que un padre espiritual hace. Ama, engendra, amonesta, enseña, se presenta como ejemplo, disciplina, y todo lo hace por el amor que tiene por sus ovejas. ¿Qué es un padre espiritual? ¿Alguien que simplemente ha ganado un título porque una iglesia le puso un título? ¿O es alguien que, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor mismo, pone todo su amor, un amor tierno y compasivo, pero un amor al mismo tiempo sacrificial, intenso, el cual no duerme por saber la condición de sus ovejas? Ese es un padre espiritual. Padre, y tú eres nuestro Padre. Tú eres aquel que nos ha amado. Nosotros te amamos e incluso amamos a nuestro hermano porque tú nos amaste primero. Tú nos has dado este ejemplo de amor sacrificial. Tú eres en esencia nuestro Padre espiritual. Tú nos amas. Tú nos has engendrado no de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino que de ti mismo.
Por tu Espíritu nos has dado vida. Tú nos amas más que a nada. Has enviado a Jesucristo en una muestra de amor para nosotros. Nos disciplinas como el Padre, el Hijo a quien quiere. Nos amonestas, muchas veces con palabras duras, sí, pero con una demostración de tu amor. Tú nos amas, Padre, y ayúdanos a nosotros, a todos nosotros como creyentes, a seguir el ejemplo de nuestro Padre, a seguir el ejemplo de Cristo e incluso a seguir el ejemplo de Pablo como Padre espiritual, para que nosotros mismos engendremos a muchos y también los amemos como tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo, amén.